tal, querida audiencia? ¿Cómo están? Esperamos que muy bien. Este día vamos a estar en esta charla elemental conversando con Iván Mimila. Iván es autor de la serie Cuestionarios de Derecho Constitucional. Este día vamos a hablar específicamente de Cuestionario de Derecho Constitucional de los Derechos Humanos. Antes de pasarle la palabra a Iván y a la audiencia que nos acompaña hoy, vamos a tomar algunas líneas que presentan este título y sin más, cito. Con la publicación de este material, que sirve como complemento del Cuestionario de Derecho Constitucional, se pretende dotar al estudiante de Derecho, así como al alumnado de otras áreas, de herramientas jurídicas vigentes al tiempo de su publicación y cuyas reformas posteriores habrán de sumarse a este texto de forma que el interesado o la interesada se encuentren en el camino de consolidar su material de estudio. En este libro se exponen los derechos humanos de forma breve, para su rápido estudio y fácil comprensión, por lo que se evitan discursos históricos, sociológicos o introductorios, para que los puntos torales del primer capítulo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sean aprendidos ágilmente a través de este cuestionario, que de ninguna forma pretende ser más que un complemento académico. Quienes lean los siguientes cuestionamientos, así como sus respuestas, podrán encontrar auxilio para la formulación de agravios en materia de amparo, así como conceptos de invalidez en controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad, además de establecer la interrelación de facultades y límites de las autoridades en cuanto a derechos y libertades, para que quien estudie el tema conozca las invasiones competenciales de actuaciones omisas o excesivas. Estoy cierto de que quienes estudian los derechos humanos, junto con aquellos que desean comprender con mayor amplitud la presencia de los derechos humanos en su actuar cotidiano, encontrarán un material útil por su sencillez y claridad. Y firma Iván Mimila Olvera, Hidalgo, México, abril de 2021. Fin de cita. De esta forma, Iván Mimila nos presenta este nuevo número de Cuestionario de Derecho Constitucional. Iván es el autor de la serie, él concibió esta colección y es abogado. Se ha dedicado en su vida profesional a ejercer como defensor de determinadas causas, como representante de otras causas, pero lo que en este momento lo convoca aquí y lo que le apasiona y lo que nos ha reunido en felices circunstancias es la divulgación. Esa vena que tiene él, esas ganas de no quedarse con esto que tiene y que ha aprendido, sino de compartirlo. Entonces, mi querido Iván, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde, este día en el que vamos a estar conversando con algunos compañeros invitados especiales que van a hacerte directamente preguntas sobre Cuestionario de Derecho Constitucional de los Derechos Humanos. Antes de cederles la palabra a ellos, cuéntanos de manera general de qué va este segundo número de esta serie de títulos. Como leyó nuestra querida directora Maite, el objetivo es que sea algo sencillo y accesible a toda la población, a los estudiantes de Derecho y de otras carreras. Un libro grueso, un libro complejo, por aquí debo de tener alguno. Tomaría muchísimo tiempo el poder leerlo en comparación a un libro que tiene preguntas y respuestas. No es que no sea importante leer este tipo de publicaciones, es que es necesario para algunos lectores ahorrarse el tiempo que pasan escudriñando y buscando las pequeñas referencias o los puntos torales que tratan de decir diversos autores. Hola, buen día, Iván. Buenos días a la audiencia. Mi pregunta es la siguiente. ¿Usted piensa que los derechos o leyes se pueden ir modificando de acuerdo a las necesidades de las personas y así exista una mayor inclusión, respeto e igualdad ante la ley? Es una pregunta un poco complicada, pero bueno. Estando el individuo preocupado por su supervivencia del diario, no aspira al correcto devenir de su nación ni al de su proyecto. Y es que en el olvido natural
de sus necesidades históricas, lleva como condena el más bajo nivel de vida que un sistema económico mundial puede asignar, y si el ciudadano deja de lado su historia, contemplará el pragmatismo político por culpa del cual canaliza su juicio en el presidente en turno o en alguno de sus empleados. Vaya, la democracia en México no es la democracia ateniense en la que cada uno de los ciudadanos ocuparía por lo menos una vez en su vida una magistratura, no es la democracia rusa que significó la dictadura de las mayorías, es la democracia anglosajona adaptada a la teoría jurídica y al proyecto nacional que le dio origen al país postrevolucionario, con la total diferencia de que ésta nace y vive al revés, es el gobierno el que la inicia, ¿sí? Y que instaura las necesidades éticas, políticas, jurídicas y hasta alimentarias del pueblo. Es una democracia hecha desde arriba, con candidatos definidos en el gobierno o en cualquier otra élite. Una democracia que se engalana con los mismos atavíos que se podría distinguir un sindicato charro. Sí, mira, a partir del año 2000, México vive una alternancia partidista, pero no una alternancia en las formas de hacer política. Se hizo un cambio de grupos políticos, pero no un cambio en la voluntad de los que gobernaban. Se trató de un republicanismo sin revueltas, sin golpes de Estado, sin azonadas, sin motines, sin cuartelazos, y también fue un republicanismo en que las instituciones no renovaron esa energía que le permitió y favoreció el ascenso de un conjunto de intereses de distintos personajes. Y en las aulas se siguen enseñando a futuros filósofos, abogados, sociólogos, politólogos, periodistas, las acciones que consolidaron la Constitución de 1917, pero las consecuencias fueron que una revolución planeada para un México democrático, acabó siendo una revolución para un México de oligarquías competitivas y de democracias procedimentales. Un México que después de la revolución, después de la revolución sustituyó a los libelos de las vidas ejemplares de los santos católicos por las vidas de los héroes que nos dieron patria, y que hoy se sustituye la vida de quienes son vigentes, sindicatos traidores, gobernadores corruptos, intelectuales orgánicos, por silencios masivos en los medios de comunicación y por estrategias mediáticas para distraer al pueblo por una saturación de propaganda en favor de un gobierno en turno. Y pudiera ser oprobioso el tratamiento gubernamental de la democracia, porque las decisiones no son motivo de encuestas que trastoquen el modelo representativo. No se elige a un ejecutivo o a un legislador para que haga las funciones de un periodista o de un juez, salvo cuando sus funciones constitucionales así lo dictan, en el caso del legislativo. Las cortes no deberían de ser resultado indirecto de las urnas, porque el poder judicial, aunque sea un poder político, su naturaleza no lo debería de ser, no debe de ser representativo. Y es increíble la cantidad de injusticias y excesos que marcan a la nación en nombre de la democracia, en nombre de las mayorías, en nombre de las minorías, en nombre de todos y de las necesidades, como tú lo acabas de mencionar. Es una antesala del vacío del poder político ocupado por intereses privados, soportado por medios de comunicación. Me parece que era Herbert Marcuse quien decía que era una democracia de la comunicación o democracia de los medios de comunicación. Acaban siendo las causas del partido o del individuo que compra esos medios. Y si la democracia sigue siendo confundida el día de hoy con el gobierno y en nombre de ella, de la democracia o del gobierno, si llega al exceso, mueren las ideologías y la democracia solo es un hecho más. No es una democracia de contenido y los adjetivos solo sirven, como están sirviendo el día de hoy, para denostar o para aplaudir el acto de quien los pronuncia o de la otredad o de la nada. El fin de la democracia es su trastocamiento y orienta a la sociedad a que la plataforma ideológica que lo represente sea mercadológica, es decir, que la democracia sea igual que cualquier adminículo que describen los filósofos de Frankfurt. Y hay que entender que los motivos que hacen que los mexicanos nos enfrentemos día a día al extraordinario reto de vivir en un país en el que nuestro voto es una mercancía que legitima un sistema tal vez antidemocrático, donde está limitada la participación civil,
no media el tiempo, el dinero, los amigos, es lo que media el tiempo, el dinero, los amigos, los antecedentes familiares, no las necesidades individuales, porque no se sabe, no se tienen las mismas herramientas que los pocos que sí pueden intervenir en la política. Por lo tanto, yo diría, se puede, es probable. Se hace, no, por la falta de la posibilidad de los individuos contingentes o ciudadanos que somos. Mi pregunta es, ¿cómo ha sido la evolución e impacto de la igualdad de género ante la ley? Gracias. Y en la cultura occidental, las mujeres son discriminadas por motivos míticos que prefiero llamar mágicos. Y por tonto que parezca, ellos siguen siendo así. Son de la misma causa, motivos hasta cómicos, mágicos, trágicos, religiosos. En Grecia antigua, haciendo una religión politeísta, la marginación de la mujer tiene una explicación también mítica. Agustín de Hipona la definió en La Ciudad de Dios. En su libro 18º dice que cuando se funda Atenas, los colonizadores encontraron un olivo y agua salobre. Una significaba o era el símbolo de Palas Atenea y la otra era el símbolo de Neptuno o Poseidón. Se hizo una votación y de aquí salió ganadora por un voto, Palas Atenea, y por eso se llama Atenas, para templar el enojo. Esta votación fue porque el oráculo de Delfos dijo que él no se iba a encargar de aquello. Y para templar el enojo, dijo el mismo autor, Agustín de Hipona, que los atenienses castigaron a las mujeres con 3 penas. La primera, que desde entonces no podrían votar en los congresos. La segunda, que ninguno de sus hijos iba a tener el nombre del padre, es decir, el apellido. Y la tercera era que ninguna de las mujeres nacidas en Atenas se iba a poder llamar Atenas o Atenea. La discriminación se fue acentuando conforme fue pasando el tiempo por motivos de fuerza y al llegar la religión cristiana, pues deveniente del judaísmo, una comunidad muy machista, se crea el mito del pecado original, en el que se hace responsable a la mujer. En la cultura judeocristiana, la mujer está condenada para la eternidad a estar sujeta al hombre, y es en un texto, la Biblia, donde se asienta. Multiplicaré, a la letra se dice, déjame leer, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Génesis capítulo 3, versículo 16. Otra parte. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 34, etcétera, 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 etcétera. Y hoy por hoy nuestra Constitución reza diversas disposiciones que han sido motivo de las constantes luchas desde los años 40, cuando se consigue el sufragio para la mujer, hasta el día de hoy, donde nuestra Constitución, además de lo que tiene estrictamente plasmado en el artículo 4, busca, a través de leyes secundarias y otras disposiciones constitucionales, eliminar la discriminación, es decir, acrecentar la garantía de la igualdad. Está reglada esta prohibición a las autoridades de discriminar y se manifiesta en contra de que los individuos, los ciudadanos, cometamos actos discriminativos de cualquier índole. Entonces, yo no puedo discriminar a una persona con motivo de que sea mujer, y los jueces, los legisladores y las autoridades ejecutivas están invitadas y obligadas a actuar de forma que tanto sus sentencias como el actuar de los individuos en sus resoluciones sean conforme a la garantía de igualdad. Oliván, la comunidad LGBT+ ha recorrido un largo camino para que existieran las leyes que hablaran de matrimonio igualitario. De acuerdo a esto,
¿Puede una familia diversa a la establecida por el legislador local tener protección por parte de otras autoridades locales? El Congreso Federal no tenía la facultad para legislar en materia de familia, sino que únicamente porque la materia familiar es de naturaleza local. ¿Hay una legislación federal en materia de familia? Sí la existe, pero es términos supletorios su aplicación. Sus facultades legislativas del Congreso Federal son limitadas, no pueden intervenir en todos los tópicos que aparecen en la ley. Aparentemente para nosotros o para el grueso de la población hay un Congreso Federal que va a decidir sobre todo lo que se hace en la República. Hay un Congreso local que tiene facultades y a través de ese Congreso local es donde se legisla cuestiones, por ejemplo, las familiares o delitos locales. Decidir cuándo casarse, con quién casarse, se van a ver afectados por la naturaleza local, no federal. Y los principios éticos y religiosos son de naturaleza privada, no pública, como lo es la institución del matrimonio. Y lo que digan los libros sagrados sobre el matrimonio solo afectaría a los feligreses en la medida en que ellos hagan partícipes a los ministros de sus respectivos cultos. Otro antecedente que quiero manejar sobre las uniones es que desde el siglo XIX, con la expedición de la Ley del Matrimonio Civil de Benito Juárez en 1857, no se volvió a ser federal. Único dato, ¿por qué se hizo esto? Porque Benito Juárez fue un gran presidente y hacía lo que quería. Él legislaba, él ejecutaba, él juzgaba por la forma en la que ganó y por los méritos que había conseguido y porque violaba ampliamente la Constitución. Sin embargo, eso no se volvió a hacer y a partir de 1917, Venustiano Carranza, en su calidad de primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo Federal, expide la Ley de Relaciones Familiares. En ella se reguló lo relativo al matrimonio y al divorcio federal. El artículo 73 ya confería al Poder Legislativo el poder hacer leyes, pero no le confería la capacidad de legislar respecto a la materia civil o familiar. Le confería, incluso en su artículo 30, de modificar leyes procedimentales. A lo largo de la propia Constitución no aparece una atribución expresa o tácita a favor del Congreso de la Unión para legislar en materia familiar, y debemos de recordar el silencio constitucional que mencioné hace algunos minutos y la aplicación del artículo 124, del que debe de entenderse que regular lo relativo al estado civil de las personas y concretamente respecto al matrimonio es materia que corresponde a las legislaturas de los estados. Ahora, entrando ya, profundamente en la materia, no sería necesario. La Constitución dice, en primer lugar, en su artículo 121, lo voy a leer tal y como está en la Constitución. En cada entidad federativa se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todas las otras. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos y el efecto de ellos sujetándose a las siguientes bases. Fracción cuarta. Los actos del Estado civil ajustados a leyes de una entidad federativa tendrán validez en las otras. Esa es la primera premisa. Después, el artículo 15 dice en su segunda lo voy a leer todo. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos ni para la de aquellos delincuentes del orden común que haya tenido el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos, ni de convenios, esto es lo importante, ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos. Ahí está, reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Por lo tanto, si la Constitución está dotando en el artículo primero de igualdad a través de la no discriminación en el párrafo quinto, no hay ningún convenio o tratado internacional en el que se pueda alterar este derecho humano que está en la Constitución.
Finalmente, el artículo 33, que es el que habla de la jerarquía de las leyes, dice: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Por lo tanto, de acuerdo al artículo 121, al artículo 115, al artículo 133 y de diversos tratados internacionales que protegen la igualdad, debe de entenderse que hay una obligación de la autoridad de respetar dichas uniones y que en todos los estados de la República, en todas las entidades, estados, entidades, y en otra época cuando existieron territorios, se hubiesen respetado y tenido validez todos los actos del registro civil, incluyendo un matrimonio homosexual en el estado en el que esté permitido, con todas sus características, en uno donde todavía no se encuentre legislada esta facultad para las autoridades locales de casar, de matrimoniar a personas del mismo sexo. Más allá de lo que menciona en la presentación del libro, ¿cuál fue la motivación principal por la que llevó a cabo esta obra? ¿Por qué un tema como los derechos humanos para hacer un libro? La motivación para la obra es el derecho constitucional. A mí me ha gustado, me ha apasionado la materia. Mi maestro, Elisur Arteaga Nava, fue la persona que me incentivó, que me movió el tapete cuando escuchaba sus clases. Él hablaba principalmente sobre las instituciones, sobre los problemas ideológicos y las instituciones políticas, cómo iban relacionadas con la Revolución Mexicana, con el acontecer cotidiano, la historia, los movimientos jurídicos de Mont Pelerin contra los económicos de la escuela neoclásica de Austria, los famosos neoliberales, cómo se obviaban instituciones como el Consejo Nacional de Salubridad, etcétera, etcétera. Y a partir de ese amor a las instituciones, pues era natural que uno amara todo lo que decía la Constitución. La Constitución está dividida en una parte de los derechos humanos, un capítulo geográfico, una parte orgánica sobre ejecutivo, legislativo, judicial, un capítulo de naturaleza transitoria, una parte procesal. Entonces, los derechos humanos son como una parte de ese cuerpo gigantesco que es la Constitución, que es toda la administración del Estado, o de dónde sale esa administración, por qué motivo hay una burocracia subordinada y cuáles son los límites de esa burocracia subordinada. Nosotros como ciudadanos, en nuestra calidad de ciudadanos, porque a veces podemos o no podemos ser autoridades, nosotros en esa calidad de no autoridades, tenemos una serie de prerrogativas que es necesario que todos las conozcamos. No siempre tenemos un abogado que nos va a estar auxiliando, o no siempre sabemos a qué tenemos derecho y por qué tenemos derecho a ello, que es un silencio administrativo. Muchas veces las autoridades no te van a contestar, o muchas veces van a ser violados tus derechos humanos por parte de una autoridad sin que tú lo sepas. Y es necesario saber hasta dónde pueden llegar. Tal vez uno no sea especialista en materia constitucional, en procesal constitucional, pero el solo hecho de conocer el fundamento, el motivo que le da origen a tu derecho, te puede hacer capaz de reclamarlo, de decir, necesito ejercer este derecho. Sí, fue muy importante hacerlo en forma de cuestionario para mí, porque la lectura llega a ser pesada en muchas ocasiones cuando es un texto largo y extenso. En momentos anteriores estuve hablando de Atenea, de Hera, hablé de antecedentes históricos, de motivos políticos, pero muchas veces eso no es lo que queremos escuchar, solamente necesitamos escuchar. Tengo derecho a... ¿qué cosa? ¿Qué es la posesión? ¿Qué es la propiedad? ¿Qué es un derecho penal? ¿Cuáles son mis garantías cuando yo estoy encerrado? Entonces, un cuestionario es de fácil acceso. Pueden ubicarse todas las preguntas gracias al índice y
Y si no se encuentran rápidamente, se pueden empezar a leer las preguntas que están relacionadas hasta encontrar aquella que nos puede permitir saber en qué situación estamos. Esa fue por una parte. La otra fue que normalmente en una conversación que no sea profunda o que es cotidiana, lo que pregunta la persona es: ¿a qué tengo derecho? ¿O puedo hacer esto? ¿No puedo hacer aquello? Y la respuesta tiene que ser breve y concisa. Invito a nuestra querida audiencia a 3 cosas. A buscar los títulos de cuestionario de derecho constitucional, a acercarse a la Constitución, por supuesto, y el tercero es a seguir a Elementum a través de nuestras redes sociales para que estén bien enterados de qué herramientas vamos a preparar para ustedes, querida audiencia, para todos nosotros, para que precisamente nos hagamos de mejores herramientas. Seguimos aquí pendientes de la información que vaya fluyendo en materia de derecho constitucional y los invitamos a que nos vean la próxima semana en un episodio más de estas charlas elementales. Muchas gracias y adiós.